Muy interesante plática, doctor Bernal. Muchas gracias nuevamente por su participación. Y para continuar con el programa, presento al doctor Aldo Torre Delgadillo con el tema de betabloquear o no betabloquear en cirrosis con ascitis refractaria. El doctor Aldo Torre es médico internista y gastroenterólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, especialidad en hepatología clínica en el Hospital Clínic de Barcelona, España, investigador invitado en el Departamento de Gastroenterología y Unidad Metabólica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición Salvador Subirán, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 2 y es miembro de varias asociaciones de hígado, entre internacionales, la europea, la americana, la latinoamericana y lógicamente la mexicana. Además, es ponente de múltiples foros nacionales y extranjeros. Muchas gracias, doctor. Adelante con su presentación. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctora Araceli, y muchas gracias al comité organizador por permitirme hablar de un tema que ha generado mucha controversia en los últimos años: dar o no dar betabloqueo en pacientes con ascitis refractaria. Con lo anterior, vamos a tocar los siguientes tópicos, y lo primero que debemos entender es la fisiopatología de la cirrosis para tratar de ver dónde tiene su acción el betabloqueo. Ustedes recordarán que la acidosis es un continuo de una enfermedad que va de una fase compensada a una fase descompensada, en el cual inicialmente el volumen arterial efectivo pasa a ser una hipovolemia arterial efectiva, donde compensatoriamente hay aumento en el gasto cardíaco, hay vasodilatación arterial esplácnica, hay caída en las resistencias vasculares sistémicas, aumento en la vasoconstricción intrarrenal y una activación conforme avanza el daño del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del sistema nervioso simpático, específicamente a través de norepinefrina, y una secreción osmótica de hormona antidiurética. Y esto hace que con el tiempo tengamos la presencia de ascitis, hiponatremia y hepatorrenal tipo 2 o ascitis refractaria. Igualmente, los sistemas neurohormonales, vean ustedes cómo la aldosterona, la actividad plasmática de renina y la norepinefrina se van alterando conforme avanza el daño. Prácticamente en la ascitis atención es cuando vemos nosotros un aumento progresivo de la aldosterona, mayor en la hiponatremia, mayor en el hepatorrenal, la actividad plasmática de renina alcanzando sus máximas concentraciones, sobre todo en las fases terminales de hiponatremia y hepatorrenal tipo 2, y la activación simpática a través de la norepinefrina en los mismos estadios de la enfermedad. Y la manera compensatoria es a través de la frecuencia cardíaca, el volumen de eyección y el gasto cardíaco, y ustedes pueden ver cómo la frecuencia cardíaca disminuye paulatinamente, el volumen de eyección de igual manera y el gasto cardíaco. Y esto es muy importante porque los estudios actuales han ido orientados a identificar estos pacientes en las fases más avanzadas de la enfermedad como los detonantes de las complicaciones bajo el uso de betabloqueo. Aunado a esto, tenemos que recordar el rol actual de la inflamación en los pacientes con hipertensión portal. Favorecen translocación bacteriana y favorecen daño hepático. La translocación bacteriana nos lleva a la presentación de moléculas patógenas, mientras que el daño hepático a la presentación de moléculas de daño. Todo esto nos lleva a una secuencia de citocinas proinflamatorias, estrés oxidativo, que perpetúa la vasodilatación arterial, nos lleva a una mayor disfunción cardiovascular manifestada en afección adrenal, en encefalopatía, disfunción renal y hepatopulmonar. Y todo esto quizá quede englobado en lo que debe ser la nueva fisiopatogenia de la cirrosis e hipertensión portal, introduciendo la disfunción inmune, que puede ser de 3 tipos, e introduciendo la respuesta inflamatoria continua que presentan estos pacientes. Más aún, debemos entender que la cirrosis tiene estadios. Estamos hablando de 6 estadios y esto es muy importante. La fase compensada corresponde a estadio 0, 1 y 2. Las fases descompensadas son estadio 3 cuando abren con sangrado, un estadio 4 cuando el primer episodio de descompensación no es sangrado, un estadio 5 donde hay 2 o más descompensaciones y un estadio 6 donde se centra prácticamente nuestra práctica con pacientes con ascitis refractaria, encefalopatía persistente, infecciones, compromiso renal, bajo este nuevo concepto de acute chronic liver failure, que es la descompensación aguda con alta mortalidad. ¿Y todo esto por qué? Porque vean ustedes, un paciente con ascitis tiene una sobrevida a 5 años del 60%, mientras que un paciente con ascitis refractaria tiene una sobrevida a 1 año, no superior al 50%. Entendiendo la fisiopatología, hablemos de la definición de ascitis refractaria. La misma es resistente a diuréticos o intratable a diuréticos. Resistente a diuréticos es aquel paciente que no puede movilizar la ascitis encontrando dosis tope de diurético. La intratable a diurético es aquel paciente que tiene efectos colaterales por el uso del mismo que no nos permite movilizar la ascitis y tampoco alcanzar las dosis tope del diurético.
Y los criterios diagnósticos son duración del tratamiento. Un paciente que tiene dosis tope 400 de espironolactona con 160 de furosemide y que no moviliza la ascitis en una semana, teniendo inclusive una dieta de menos de 90 miliequivalentes de sodio. Pérdida de respuesta es el paciente que no pierde más allá de 0.8 kilogramos y que tiene un gasto urinario o un sodio urinario por abajo de lo que es el 90 miliequivalentes de la dieta. La recurrencia de la citis temprano es aquel que tiene una recurrencia grado 2 o grado 3 una vez que ustedes movilizaron la citis, y las complicaciones inducidas por diuréticos, que es la encefalopatía, cuando no encontramos una causa detonante, lo que es el compromiso renal con aumento en la creatina por arriba del 100% o una creatina por arriba de 2 miligramos por decilitro, hiponatremia definida como una caída en el sodio por abajo de 10 miliequivalentes, de más de 10 equivalentes o un sodio sérico por abajo de 125, la hipo o hipercalemia definida por abajo de 3 miliequivalentes o más de 6, y el concepto de calambres incapacitantes. ¿Qué tenemos en cuanto al beta bloqueo? El beta bloqueo está totalmente justificado en el paciente con daño hepático, pero la gran diferencia son pacientes compensados versus pacientes descompensados. Centrémonos en beta 1 y beta 2, que es el beta bloqueo no selectivo. Vean ustedes todos los puntos benéficos. A nivel cardíaco, el bloqueo beta 1 mejora el inotropismo, el dromotropismo, tiene una contraparte a la frecuencia cardíaca incrementada. El bloqueo beta 2 a nivel hepático va directamente a las resistencias vasculares intrahepáticas, a reducir el flujo plasmático portal. A nivel de la vasodilatación esplácnica, el bloqueo beta 2 lleva a una disminución en la vasodilatación esplácnica. Pero ¿qué pasa cuando el paciente se torna descompensado en entorno de ascitis refractaria? Ya el beta-bloqueo beta 1, que se tornaba benéfico en los pacientes compensados, pasa a ser potencialmente deleterio porque lleva a una incompetencia en el inotropismo o el dromotropismo y disminuye el gasto cardíaco, lo cual es esencial para mantener los flujos plasmáticos en los pacientes en estas fases de la enfermedad. Estudios que demuestran la efectividad del beta-bloqueo son numerosos. Se ha demostrado en disminuir el sangrado varicial, el resangrado, profilaxis primaria, secundaria. Sabemos que hay una reducción del riesgo absoluto para prevenir el primer sangrado varicial del menos 10%, con una intención de tratar 10 pacientes para prevenir un episodio de sangrado en 2 años. Cuando hay varices medianas a grandes, esta reducción del riesgo absoluto es del menos 16% en profilaxis primaria. Para un primer sangrado varicial en pacientes con varices medianas hay una reducción del riesgo absoluto del menos 9%, con un descenso del 31 al 22%. También se ha demostrado una disminución del riesgo absoluto en profilaxis secundaria con menos 21%, con una intención de tratar de 5 pacientes. El beta bloqueo tiene un efecto benéfico en disminuir la translocación bacteriana, en disminuir el desarrollo de peritonitis bacteriana espontánea, y actualmente sabemos el impacto favorable del beta bloqueo en los pacientes con acute chronic liver failure, donde en aquellos que tienen menor respuesta inflamatoria tienen un impacto directo en la sobrevida. Esto lo mostró Reidenberg en su estudio, donde veían que pacientes que tenían no uso versus uso de beta bloqueo, la mortalidad de 28 días era de 34 versus 24%. Vamos a mostrar los estudios que hablan a favor del beta bloqueo. Este primer estudio del 2015 del GOT, el beta bloqueo reducía la mortalidad en pacientes en lista de espera con ascitis, inclusive aquellos con ascitis refractaria, con una N bastante considerable. Este es el estudio de ACLF que les mencioné en la diapositiva previa de Mojerque, donde el beta bloqueo reducía la mortalidad en caso de un evento de ACLF. Este tercer estudio de ADAI, pacientes con ascitis, incluyendo aquellos con ascitis importante, era mucho menor la mortalidad en el grupo de beta bloqueo. Y un cuarto estudio de BAN, reducción en la mortalidad en pacientes con propanolol. Pero vean un concepto que tenemos que ir entendiendo. Por abajo de 160 miligramos al día, no cuando eran dosis mayores a 160 miligramos por día, con una N bastante considerable. Otros numerosos estudios son aquellos que no tenían parte a favor del beta bloqueo. Este estudio de Galbois de Patoli del 2011 tenía que no había diferencia en la mortalidad en terapia intensiva. Este del 2014 de Robbins no había diferencias en sobrevida. Este otro de Van Dorfer había una disminución en las hospitalizaciones e incremento en la sobrevida en el paciente con beta bloqueo, pero analizaban un subgrupo que hacía mayor falla renal, que hacía hepatorrenal después de un episodio de infección importante como puede ser una peritonitis bacteriana espontánea. Y este es otro concepto que debemos introducir. Se empezaba a vislumbrar que pacientes con inflamación, en este caso secundaria a una peritonitis, tenían mayor repercusión en lo que era la injuria renal y el hepatorrenal. Este estudio de Keimer no había diferencia en mortalidad. Bousen no había diferencia en mortalidad en pacientes con ascitis severa, pero había un grupo de 29% de pacientes que paraban el beta bloqueo. Habría que analizar por qué lo paraban. Y el último de NEI del 2016, donde había mayor mortalidad, pero era atribuida a carvedilol en un estudio que fue dual de beta bloqueo y bloqueo alfa. Por lo tanto, el efecto deleterio del beta bloqueo
En pacientes con cirrosis descompensada se va incrementando, ya que requieren mayores dosis del mismo debido a que suelen cruzar con mayor frecuencia cardíaca. Y empieza a ver la evidencia en contra, establecida por Sastret, que mostró que los pacientes con ascitis refractaria tenían efectos deleterios en el 46.7, en pacientes con dosis de propanolol por arriba de 160 miligramos al día. O un segundo estudio de Madsen, impacto negativo a las mismas dosis altas después de un primer episodio de peritonitis bacteriana espontánea. Vamos a repasar precisamente estos estudios. Son 3 de Sestre, 1 de Calambokis, todos con efecto en contra del propanolol, aumentando mortalidad, aumentando disfunción circulatoria, aumentando la presencia de falla renal aguda, en este caso bajo un insulto de hepatitis alcohólica severa, y este otro que aumenta el riesgo de pato renal, pero en un subgrupo de pacientes muy específico, Child C. El primer estudio, Sestre 2010, Hepatology, el beta-bloqueo en cirrosis con ascitis refractaria. 2 grupos, beta-bloqueo versus no beta-bloqueo, muy semejantes, 74, 77 pacientes. Cuando ustedes analizan las curvas de supervivencia del grupo total, prácticamente a 24 meses el 50% estaban vivos, pero cuando dividían pacientes sin beta-bloqueo versus aquellos pacientes con beta-bloqueo, ven ustedes las curvas a 24 meses, el que no lo tenía, 50% estaba vivo, mientras que el sí lo tenía, a 24 pacientes, no más allá del 18% estaba vivo. Cuando ustedes metían en un análisis univariado, se veía que la presencia de beta-bloqueo tenía un hash rate de 4, con intervalos de 2.5 a 6.2, y en el multivariado esto persistía. El tener tratamiento con beta-bloqueo 2.6 veces más de presentar mortalidad. Vamos al estudio del 2011, es un estudio observacional, piloto, de pacientes que eran sometidos a paracentesis y mostraban disfunción circulatoria. Pero ¿qué es lo que ven aquí? Que las diferentes dosis del propanolol eran los detonantes de que estos pacientes hicieran estas alteraciones de disfunción circulatoria. Aquí en el grupo A tienen ustedes los pacientes con beta-bloqueo, en el grupo B los pacientes sin beta-bloqueo, y vean ustedes cómo los pacientes con beta-bloqueo tienen mayor alteración en la frecuencia cardíaca, mayor alteración en la presión sistólica contra aquellos que no. Y la actividad plasmática de renina se ve francamente alterada tanto después de la paracentesis como la semana de la misma. Aquí, de igual manera, los pacientes con beta-bloqueo, las presiones arteriales medias mucho más comprometidas que aquellos que no lo tenían, y la actividad plasmática de renina, ven ustedes. Paciente con beta-bloqueo, después de la paracentesis, la semana 201-196, versus pacientes sin beta-bloqueo 146-148. Y por lo tanto, esta actividad persistente de renina es el que lleva al paciente a hacer disfunción circulatoria post-paracentesis con impacto real en la función renal. Vámonos a un tercer estudio de Van Doffer. Él se dio a la tarea de estudiar a los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea. De igual manera, después de la paracentesis y después del desarrollo de peritonitis bacteriana espontánea, eran pacientes con más avanzada la enfermedad y pacientes hemodinámicamente más comprometidos, menores cifras de presión arterial sistólica y de presión arterial media. Ustedes pueden compararlo aquí. Pacientes, en cuanto a presión sistólica, desarrollo del primer episodio de peritonitis bacteriana espontánea, el paciente con beta-bloqueo, mucho menores cifras de presión arterial sistólica. Después del primer episodio de peritonitis, pacientes con beta-bloqueo, mayor impacto en la presión arterial media. Cuando ustedes comparaban el porcentaje de pacientes con presión sistólica por abajo de 100, el paciente con beta-bloqueo 38 versus 18 con una P significativa, y en el paciente que tenía presiones arteriales medias por abajo de 82, pacientes con beta-bloqueo 64 versus no beta-bloqueo 44 con una P significativa. Estamos entendiendo que bajo un insulto inflamatorio, que es la peritonitis bacteriana espontánea, el beta-bloqueo es deleterio, entendiendo la diapositiva que les mostré al inicio. Impactan en la frecuencia cardíaca y en el volumen de eyección. Cuando ustedes dividían los grupos, los pacientes que hacían peritonitis bacteriana, las curvas se separaban de beta-bloqueo versus no beta-bloqueo, con la mortalidad de un año del 20-18% versus 35%. De igual manera, los pacientes que mostraban falla renal, ven ustedes, paciente con beta-bloqueo, 24 versus 11, y hepatorenal, y aquellos que mostraban falla renal, 20 versus 8%, con unas curvas que se separan de sobrevida libre de trasplante de presentar beta-bloqueo versus no beta-bloqueo. Este es otro estudio de estas 3, donde el beta-bloqueo se asocia con falla renal aguda en el contexto de una hepatitis alcohólica severa. Sabemos que un paciente cirrótico con hepatitis alcohólica severa es un proceso inflamatorio muy importante, pero son pacientes hemodinámicamente más comprometidos. Y ustedes pueden ver, el grupo total presentando hepatitis alcohólica, sabemos que la hepatitis alcohólica per se presenta mayor falla renal. La sobrevida, cuando analizaron el grupo total de beta-bloqueo o no beta-bloqueo, no se veía afectada. Pero cuando analizaron a los pacientes que hacían falla renal,
Ahí sí hay diferencias entre tener beta bloqueo y no beta bloqueo. El tener beta bloqueo tiene una supervivencia acumulativa mayor en cuanto a sobrevida que aquel paciente que no la tiene, en cuanto a la presencia también de falla renal aguda con curvas que se separan francamente. Y cuando ustedes llevaban al análisis multivariado, la presencia de beta bloqueo 2.27 más en el subgrupo de aquellos que hacían falla renal, de que esto fuera el detonante de la falla renal. Tenemos otro estudio, en este caso de Calambokis, pues de pacientes con datos de mal pronóstico en la endoscopía, pero separados por Child B y Child C. Ustedes quieren ver aquí la probabilidad de pato renal en el Child B, prácticamente el tener beta bloqueo no encuentra diferencia, pero en el paciente con Child C, desde los 12 meses, vean ustedes, el tener propanolol, el porcentaje de probabilidad de tener pato renal 36 versus 0, y el tener 18 meses probabilidad de pato renal 65 versus 20%. De igual manera, en los pacientes la probabilidad de supervivencia acumulativa, los pacientes en Child C, desde el año se ven las diferencias. El no tener propanolol sobrevida un año 64 versus 43, a 18 meses 54 versus 11, y a 24 meses 51 versus 11, tener o no tener beta bloqueo con PES que son significativas. Un último estudio de Mansen, 81 pacientes seguidos después de un primer episodio de peritonitis bacteriana espontánea por un año. La edad promedio de los pacientes era 60, y lo interesante de este estudio es que dividió a los pacientes en 3 grupos. Propanolol a dosis alta, 160 miligramos, dosis baja, 80 miligramos, y aquellos sin beta bloqueo. La sobrevida fue mejor en los pacientes con dosis baja. Este riesgo se vio incrementando cuando se ajustaba Child a clatinina y azol. En el grupo de dosis altas, ¿qué pasó? Se incrementó la muerte con un riesgo relativo de 2.27 y tendencia mayor a desarrollar hepato renal en el grupo de dosis alta. En las curvas de Kaplan-Meier pueden ver ustedes los pacientes con dosis baja a 200 días, más del 50% están vivos. El paciente sin beta bloqueo a 200 días, el 35% están vivos. Y los pacientes con beta bloqueo, ninguno llega a 200 días de sobrevida. Con lo anterior, el concepto de hipotensión es algo que tenemos que tener. La hipotensión en un paciente cirrótico es casi la regla. Por ende, el beta bloqueo debe ser retirado en pacientes con intolerancia o cuando tengan hipotensión arterial severa por abajo de 90 milímetros de mercurio. Y esto lo recuperó Bowsen en un estudio de 559 pacientes contra 629 de beta bloqueo versus no beta bloqueo, donde vio que el beta bloqueo no incrementaba la mortalidad, no incrementaba la mortalidad asociada a cirrosis, pero 29% pararon. Y pararon porque el paciente coexistía con hipotensión, con sangrado, con infección o con disfunción renal. Las curvas de supervivencia no se ven mayormente alteradas, ni la citis refractaria, ni el tratamiento diurético, pero sí el alteraciones hemodinámicas manifestadas por presiones arteriales medias por abajo de 71 o entre 71 y 80 son pacientes que tienen compromiso en cuanto a falla renal o hepato renal. ¿Cuándo debemos parar la terapia con beta bloqueo? Debemos estratificar el riesgo, evaluar el factor de riesgo predominante. Por esto tenemos que tener un conocimiento total de la fisiopatología del síndrome de hipertensión portal. ¿Y eso qué es? Debemos entender que el beta bloqueo disminuye el gasto cardíaco y el flujo esplácnico por bloqueo de los receptores beta 1 adrenérgicos en el miocárdico, los cuales se encuentran sobreestimados o sobreestimulados por la activación simpática, específicamente noradrenalina. Conforme se agrava la hipertensión portal, disminuyen las resistencias vasculares sistémicas, el paciente sin beta bloqueo compensa con mayor frecuencia cardíaca y gasto cardíaco para mantener la perfusión renal. Pero conforme avanza el daño, el gasto cardíaco es críticamente dependiente de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si yo tengo hipotensión por abajo de 90 milímetros de mercurio de sistólica, compromiso renal por abajo de 1.5 miligramos por decilitro, me indican que mi paciente tiene una disfunción circulatoria muy severa y aquí el beta bloqueo va a ser deleterio. Parar el beta bloqueo en pacientes con síndrome hepatorrenal, parar beta bloqueo en pacientes con choque séptico o hemorrágico, parar beta bloqueo en pacientes bajo tratamiento con vasoconstrictores, específicamente terlipresina. En ausencia de falla renal o hipotensión, quizá debemos centrarnos a mantener dosis de 80 miligramos si son bien toleradas. Y todo esto lo reúne Baveno, que es el consenso que reúne a todos los expertos de hipertensión portal, donde introducen otro concepto, hiponatremia severa, baja presión arterial media, bajo gasto cardíaco, que es un área muy importante del estudio futuro, e incremento en la creatinina sérica. Establecen que la presión sistólica por abajo de 90, la creatinina por arriba de 1.5 y la hiponatremia por arriba de 130, por abajo de 130 mil equivalentes, son las condiciones en las cuales uno debe parar el beta bloqueo. El MEL y el Child identifican pacientes de riesgo de progresión de la enfermedad. La investigación a futuro va muy centrada a ver pacientes en estadios tempranos con disminución del gasto cardíaco y disfunción ventricular izquierda, de qué tanto esto va a impactar en la perfusión a órganos periféricos, específicamente el riñón,
buscar predictores de mortalidad, ver qué pasa con pacientes con MER por arriba de 25 y ver qué rol tiene la inflamación sistémica en cuanto al efecto benéfico que pueda tener el beta bloqueo. Con lo anterior, ¿qué podemos concluir? Que los pacientes con ascitis per se no son una contraindicación para el uso del beta bloqueo. Si la ascitis es severa, evitar dosis superiores a 80 miligramos de propanolol. Si el paciente tiene lesión renal aguda, hepato renal, choque séptico, choque hemorrágico o uso de vasoconstrictores, se debe suspender el beta bloqueo. En pacientes con hipotensión se deben buscar causas que estén concomitantes, como pueden ser infecciones, y reducir las dosis de beta bloqueo. En subgrupos especiales de ascitis refractaria y peritonitis bacteriana espontánea, se debe suspender el beta bloqueo cuando la presión sistólica esté por abajo de 90 milímetros de mercurio, la creatinina sérica por arriba de 1.5 o tengamos hiponatremia severa por abajo de 130 ml equivalentes. Si el paciente tiene ascitis refractaria y estamos pensando en profilaxis primaria varicial, cambiar a ligadura. La profilaxis secundaria se debe mantener con dosis baja de beta bloqueo en 80 mililitros de propanolol y se deben evaluar estos pacientes de cara a un puente en trasplante a un cortocircuito portosistémico. Por su atención, muchas gracias.